Como siempre, el rico humillando al pobre. Hola, soy el Max. Bienvenido a un nuevo video del canal. No, espera, soy la Meli. Ahora me toca a mí estar atrás de la cámara. Si no sabían por qué el canal se llama Melmax, o tal vez ni siquiera lo habían notado, es por mí. Yo soy la Mel al principio del nombre, pero esto te lo explicaremos en otro video. Por ahora vamos a hablar de algo más interesante. Si eres fan de Blink-182 y vives en Latinoamérica, de seguro ya tienes tu boleto para cualquiera de las fechas programadas de su gira internacional, ¿verdad? ¿No? ¿Ah, caray? ¿Por qué? A ver, dime en los comentarios si es cualquiera de estas opciones. Opción A, ¿para qué salir si vamos a volver de todas formas? Opción B, no te gustan los días lluviosos, no sabes si va a llover, pero ¿para qué arriesgar? Opción C, ¿prefieres ir a un concierto de Peso Pluma o Bad Bunny? Opción D, el boleto es obscenamente caro y Ticketmaster vende boletos clonados. Por ahora vamos a suponer que vivimos en un mundo perfecto y Ticketmaster es una empresa totalmente confiable y comprometida con la satisfacción de sus clientes. Vamos a quitar eso del camino porque en este video no vamos a hablar de las terribles y tiránicas prácticas monopólicas de algunas empresas. No necesariamente estamos hablando de Ticketmaster. En este video queremos explorar la siguiente pregunta. ¿Es en realidad muy caro un boleto para ir a ver una banda como Blink-182? La respuesta parece sencilla. Depende de quién le preguntes. Si eres alguien que gana un sueldito de 50,000 pesos mensuales, algo así como $2,500, lo más seguro es que no te parezca tan caro. Pero si eres como la gran mayoría que gana cerca de los $500 mensuales, pues dependerá mucho de cuánto cueste el boleto. A ver, aquí no tratamos de dar una clase de economía, aunque en efecto el Max es licenciado en economía. Hey. Ups. No vamos a entrar en ese terreno tan especializado, más bien queremos dar nuestro punto de vista sobre el valor subjetivo que puede tener un boleto para el concierto de Blink-182. Pero primero lo primero, ¿cuánto cuesta el dichoso boleto? Eso también es muy variable, depende de varias cosas como el lugar del asiento, es decir, qué tan lejos o cerca se encuentra del escenario, la ciudad e incluso el país. Pero vamos a tomar como ejemplo las fechas en Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes. Si todo sale bien, repito, si todo sale bien y no hay un aumento súbito de precio, algún revendedor no trata de extorsionarte o Tom no lidera un ataque alienígena, estos serían los precios. Pista, 2,256 pesos mexicanos, lo que vendrían siendo unos $125. Nivel B, 3,216 pesos mexicanos, $178. Nivel C, 1,776 pesos mexicanos, $98. Nivel D, 1,296 pesos mexicanos, $72. Nivel E, 816 pesos mexicanos, $45. Vamos a tomar el nivel C de $98 como promedio. A partir de aquí vamos a hablar en dólares porque si nos ven fuera de México es más fácil poder hacer la comparativa. Y aquí es donde viene lo interesante. A ver, antes dijimos que en promedio un mexicano gana cerca de $500 mensuales. Recuerda, eso es un promedio. Si tú eres Don Camerino, dueño de media ciudad peluche, pues no aplica para ti. Eso quiere decir que si compras un boleto promedio estarás gastando el 20% del total de tu sueldo mensual. Por supuesto, no trabajas solo para ir al concierto, o tal vez sí. En este caso, felicidades, eres parte del 0.00001% de la población que tiene ese tipo de libertad. Pero si eres del pueblo como nosotros, seguramente tengas muchas más cosas que pagar y muy probablemente tomarte una quinta parte de tu sueldo puede ser arriesgado. Además, si tienes la suerte de vivir en algunas de las ciudades donde se presentará la banda, pues tal vez dejando algunos lujos como la Coca-Cola y las papitas de la tarde, podrías ahorrar y en algunas semanas estar listo para la experiencia de Blink-182 2023. ¿Pero qué pasa con las personas que viven fuera de esa ciudad? Pues nada, toca pagar avión y hotel. Súmale, otra vez en promedio, $150 de avión, agarrándolo con tiempo y pescando en las aerolíneas más varas, más unos $50 de hotel y otros $30 de comida. Y si se te antoja una camisetita, súmale otros $20 y ahí ya se te fueron $350. ¿Cómo la ves? Como siempre, el rico humillando al pobre. Ahora comparemos los precios de los boletos en Estados Unidos. Tomaremos de nuevo el precio del boleto promedio que anda cerca de los $250. Vaya, es mucho más caro que el de México. Sin embargo, tomando en cuenta que en un trabajo donde
donde te pagan por horas de los más normalitos, vienes ganando cerca de $2,500 al mes, lo cual solo representa el 10% de tu sueldo mensual comparado con el 20% de alguien en México. No me malinterpreten, ganar en dólares también conlleva gastar en dólares, y en California todo es morbosamente caro. Aún así, el Max me dijo que explicara algo así como que era, ¿qué? Rendimiento marginal del poder adquisitivo. Eso. Supongamos que tanto en México como en Estados Unidos ganas 100, pero la diferencia de las economías en los países hacen que tus gastos en México, ya sabes, comida, servicios, educación, etcétera, sean de 80, mientras que tus gastos en Estados Unidos son solo de 60. La diferencia de 80 menos 60, es decir 20, es el margen al que me refiero. El caso es que aunque en California sea todo mucho más caro, la realidad de la economía tan distinta a la de México hace que en realidad sea mucho más accesible para los norteamericanos. En fin, este fue un rapidísimo análisis económico muy subjetivo y muy por encimita. Para nosotros sí que vale la pena hacer algunos sacrificios y ahorrar para ver a una de las bandas con las que crecimos y a la que tanto cariño y aprecio le tenemos. Pero claro que la economía de cada quien es muy particular y a veces nomás no agarra agua a la nube. Y bien amigos, hemos llegado al final de este video. Déjanos en los comentarios qué opinas del precio de los boletos. ¿Vas a ir a alguno de los conciertos? Si ya compraste, ¿por cuánto tiempo ahorraste? O si eres dueño de media ciudad peluche, nos cuentas qué se siente estar en primera fila. Recuerda que si te gustó este video, nos ayudarías muchísimo dejándonos tu like, compartiendo, y si de plano no puedes vivir sin ver la cara del Max, considera suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de más videos como este cada semana. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video. Bye.